gracias por la invitación. Thank you for the invitation, Gracias a ustedes por estar aquí. and thank you for you all being here. Estoy un poquito nervioso. I'm a little bit nervous. Como decía Miki, You were saying, tuve la oportunidad de estar estoy en Jucum, pero tuve la oportunidad de hacer la Escuela de Estudios Bíblicos 9 meses. as Mickey said, I am in YWAM, but I did have the possibility to do the School of Biblical Studies for 9 months. Y después de esos 9 meses hice otra escuela que se llama Proyecto Tito, And then after those 9 months, I did another school that's called Titus Project, donde enseñan a enseñar la Biblia. where they teach how to teach the Bible. Y una de las cosas que aprendí ahí fue esto, del panorama bíblico. And one of the things I learned was this that I'm going to share about the panorama, Panorama bíblico se llama en español, no sé. biblical panorama. Ujú. Y lo que vamos a estar viendo ahora es una historia a través de una línea de tiempo And so we're going to be looking at a story during the line of the timeline, una línea de tiempo imaginaria, an imaginary timeline. donde vamos a estar viendo desde Génesis hasta Apocalipsis. So we're going to be looking from Genesis all the way to Revelation. Pero no se preocupe, no vamos a estar viendo cada libro, But don't worry, we're not going to go through each book, porque si no estaríamos aquí meses. because if not, we'd be here for months. Pero sí vamos a estar viendo una historia de amor But we are going to be looking at a love story por medio de Dios y la creación. between God and creation. No vamos a estar viendo nada muy profundo ni nada muy escatológico, We're not going to be looking at anything really deep, really profound, pero sí vamos a estar viendo eventos importantes dentro de toda la creación. but we're going to be looking at different, very important events throughout creation. Y lo importante de esto es que vamos a poder ver una promesa de redención. And the important thing about this is we're going to be able to see the message of redemption. Y para entender esto debemos saber la naturaleza y las características o atributos de Dios. And so for this, we need to see or understand the characteristics, God's character or his attributes. Por ejemplo, que Dios es eterno, For example, that God is eternal. no tiene un principio ni un fin. He doesn't have a beginning or an end. Él está desde el principio. He's from the beginning, Él tiene el poder para crear. and he has the power to create. Todo lo demás ha sido creado. And everything else has been created, Él no. but not him. Satanás fue creado, los ángeles fueron Satan creados, was created, the angels were created, nosotros fuimos creados, we were created, la naturaleza fue creada, and nature was created, el universo fue creado the universe was created, y todo eso fue creado por Dios. and all of that was created by God. Nosotros tenemos la capacidad para crear, We have the capacity to create, pero a diferencia de Dios no podemos crear desde la nada. but with the difference with God, we can't create something from nothing. Dios habló y se formó. God spoke and it came to being. Dios habló y se hizo. God spoke and it was made. Y lo que Él hizo fue justamente la creación. And so what God made was creation. Creó el mundo, He created the world, ¿cierto? right? El mundo, el The universo. world, the universe. ¿Y ustedes creen que le costó hacer esto? Do you think it took a lot for him to do this? ¿Que Él sudaba intentando hacer el universo? That he was sweating trying to create the universe? No, ¿cierto? No, right? Él habló y separó la luz de las He tinieblas. spoke and he separated the light from the darkness. ¿Y qué dijo? And what did he say? Que era bueno. That it was good. Separó el firmamento de las aguas. He separated the land from the waters. ¿Y qué dijo? And what did he say? ¿Alguien sabe? Somebody know? It was good. Yeah, good, very good. Separó la tierra de las aguas. So then he separated the land from the waters. Solamente hablando. And it was just speaking. Creó la luna, He el created sol, the moon, the las sun, estrellas. the stars.
¿cierto? Una para que nos alumbrara de día one that would give us light in the day, y otra para que nos alumbrara de noche. and another to give us light at night. Creó los animales del océano y del cielo. He created the animals in the oceans and in the sky. ¿Y qué dijo? And what did he say? Que era bueno. It was good. ¿Faltará algo más ahí? Is something else missing there? Birds, The pájaros. birds. Aquí están los pájaros, The birds are there. las aves del cielo, las aves del mar, Air and the animals in the sea. Okay. pero faltan los animales de la tierra. But the animals of the land are missing. También creó los animales de la tierra que se arrastran. He also created the animals on the land, the ones that also crawl. Y falta algo más, And something else is missing, el ser humano. the human being. Nos dio el soplo de vida And he gave us a breath of life. y vio Dios que era bueno. And God saw it and he said it was good. En el primer capítulo de Génesis dice, In the first chapter in Genesis it says, 7 veces y vio Dios que era bueno. 7 times God looked at things and said it was good. Su creación fue perfecta. And his creation was perfect. No hubo errores. There weren't mistakes. Yo me imagino a Dios I imagine God como mirando la creación, like looking at creation mirando a Adán y Eva and looking at Adam and Eve y diciendo qué bien me quedó. and saying, man, this came out really good. ¿Y cómo nos hizo? And how did he make us? A su imagen y semejanza. In his image and his likeness. ¡Wow! ¡Qué privilegio somos What a privilege hechos we are a imagen y semejanza de Dios! to be made in the image and the likeness of God. Yo no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso. I don't know if sometime you've stopped to think about that. Nos dio la capacidad para razonar, He gave us the ability to reason, para señorear los animales, las bestias. to lord over the animals and the beasts. O sea, no solo nos hizo semejantes a Él, sino que nos hizo superior a todo lo And demás. he didn't just make us in his image and his likeness, but he made us superior to everything else. Porque tenemos la capacidad de crear. Because we have the capacity to create, Pero como dije anteriormente, no de la nada. but like I said before, but not from nothing. Porque podemos crear una casa, Because we can create a house, pero los materiales de la casa nosotros no los podemos crear. but the materials for the house we cannot create. La arena para hacer el cemento, The sand to make the cement, la madera de los árboles, the wood from the trees, nosotros no podemos crearlo, pero Dios sí. we can't create it, but God can. Solo hablando. Just speaking. Nosotros por más fe que tengamos, And even though we would have all the faith that we could have, podemos pararnos en medio del campo we can stand in the middle of the field, y con toda nuestra fe and with all our faith, podemos gritar, we can yell que se haga una casa. that a house be built. ¿Se va a hacer la casa? Is the house going to be built? No. No. Podemos crear, pero no como Dios, de la nada, solo hablando. We can create, but not like God. God only spoke and it became into being. Y todo lo hizo perfecto. And everything he made was perfect. Pero hubo un momento muy desastroso But there was one moment that was very a disaster, que es la caída. which was the fall of the man. ¿Qué pasó en este momento? What happened at this moment? Dios hizo a Adán y Eva God made Adam and Eve, y le dijo que podían hacer todo, and he told them they could do everything, lo que ellos quisieran. whatever they wanted. ¿Le habrá dado alguna restricción? Had he given them any restrictions? Sí, ¿no? Solo una. Just one. Dios le dijo, aquí tienen todo. God told them, you have everything here. Señoreen, pónganle nombre a los animales. Lord over all of this. Name all the animals. Lo que ustedes quieran. Whatever you want. Solo una cosa no pueden hacer. Just one thing that you cannot do. ¿Cuál era? What was that? From the tree. Comer del árbol. Comer del árbol. No, no era una manzana, solamente dice que era un fruto, It wasn't an apple, it just says it was a fruit. pero aquí lo vamos a poner como
manzana. but we're going to put an apple up there. Pero la Biblia no dice que era una manzana, por si The Bible acaso. doesn't say it was an apple, just in Después case. no van a decir, oye, el hermano que hizo el panorama bíblico dijo que era una manzana. No. So that you don't say later, the guy who was teaching about the study of the Bible said it was an apple, so it's an apple. Era lo único que no podían hacer. It was the only thing they could not do, Y lo hicieron. but they did it. Yo pienso, menos mal que yo no fui Dios. I think it's a good thing I am not God. Porque si yo hubiera sido Dios, con mis manos hago así y a la Because basura. if I would have been God, I would probably gotten them and thrown them in the trash. Pero Dios no hizo eso. But God didn't do that. Entonces, Adán y Eva, So then Adam and Eve, siendo semejantes a Dios, being in the likeness of God, al dejar entrar el pecado, letting in sin, se hicieron más semejantes a Satanás. they became more like Satan. Y para mí este es el momento más triste de la historia, This is the saddest moment in history, de la historia de la humanidad. the history of mankind. Porque al ellos dejar entrar el pecado, Because of them letting sin come in, nosotros vivimos bajo ese pecado también. we also live under that sin. Y con eso ellos dejaron entrar las guerras. And with that, they let war come in. Antes de esto, obviamente, las guerras no existían. Before that, wars didn't exist. Pero por este pecado But because of this sin, dejaron entrar la pobreza, they let the poverty come in, el hambre, famine, la muerte. death. Dios le dijo, And God told them, si comen de ese árbol, de ese fruto, if you eat of that fruit, of that tree, van a morir. you're going to die. Y ahí vino Satanás y le dijo, no, And no van a then morir, Satan came and he said, nah, you're not going to die. van a ser igual a Dios. You're going to be the same as God. Y ellos creyeron en la mentira. And they believed the lie. Y aunque no murieron instantáneamente, And even though they didn't die instantly, fue algo espiritual y fue un proceso de muerte it was something spiritual, and so it was a process of death que nosotros vivimos hasta el día de hoy. that we all live today. Con eso también dejaron entrar la tristeza, With that, they also let the sadness come in la desesperanza. and desperation. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido tristeza? Somebody here, have you ever felt sadness? Yo he sentido tristeza. I have felt sadness. Que levante su mano alguien aquí que ha sentido tristeza. Raise your hand if you felt sadness. Qué bueno que usted no ha sentido tristeza. I'm glad you haven't felt sadness. Yo he sentido tristeza porque por culpa de ese pecado. I felt sadness because of the fault of that sin. Por eso también entraron las And enfermedades. then sickness also came in. Si no hubiera sido por eso, If it wouldn't have been for that, ahora no tendríamos we enfermedades. wouldn't have sicknesses. Este fue el momento más triste de la historia, This was the saddest moment in history. que está todo esto en Génesis. And this is all in Genesis. Pero también, But also, dentro de esto, in this, together with this, podemos ver we can see dónde está la promesa. where the promise is. Si pueden buscar en sus Biblias Génesis If you can look in your Bible in Genesis 3, 3, 15. 15. El que lo tenga, si lo puede leer. If you have it, can you read it? Sure. Just 15. Solamente 15? 3.15, sí. Yeah, 3:15. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Muchas gracias. Thank you. ¿Qué está diciendo aquí? What is it saying here? ¿Qué podemos ver en este cortito versículo? What can we see in this little short verse? ¿A quién estaba haciendo alusión? To who was he making allusion to, or ¿Con qué iba a venir alguien que descendería de la mujer that somebody was going to come that was going to be a descendant of the woman para pisar la cabeza de la serpiente? to step on the head of the serpent.
Jesucristo, Jesús. Jesus Christ, Jesus. Esa es la promesa de redención. That's the promise of redemption. Y esto es increíble porque Dios, And this is incredible because God, en vez de destruir todo y comenzar de nuevo, instead of destroying everything and starting all over again, le dio una promesa a la humanidad, He gave the mankind a promise que iba a venir alguien that somebody was going to come y que pisaría la cabeza de la and He serpiente. would step on the serpent's head. O sea que iba a venir alguien que iba a vencer, That there was somebody that was going to come to conquer, que iba a vencer el poder de was Satanás. going to conquer the power of Satan. Y después de esa promesa pasó el tiempo, la humanidad comenzó a portarse de mala forma And then after this promise, then the mankind started behaving in a bad ways. empezaron a hacer lo que no agradaba a Dios They started doing things that did not please God, y Dios sí quiso acabar con todo, and God did want to destroy everything, pero no podía ir en contra de su promesa. but He couldn't go against His promise. Entonces, ¿qué hizo? So what did He do? Eligió a una persona He chose one person para que construyera un arca. that He would build an ark. ¿Eligió a quién? Who did He choose? A Noé. Noah. Noé construyó esta arca So Noah built this ark, y fue quien logró comenzar todo de nuevo. and he's the one who was able to start everything new. Comenzó todo de nuevo con la familia de Noé, And so everything started new with Noah's family. todo iba bien, Everything was going good. pero nuevamente el corazón del ser humano se empezó a corromper. But again, the mankind's heart began to become corrupt. Nuevamente el pecado. Again, sin. Nuevamente estaban haciendo lo que no le agradaba a Dios. Again, they were doing things that did not please God. Y yo no sé cuántos de ustedes, And I don't know how many of you, yo a veces hago lo que no le agrada a Dios. I sometimes do things that don't please God. Porque nosotros leemos la Biblia y decimos, ¿cómo hacían eso? Because we read the Bible and we say, how could they do things like that? Pero muchas veces nosotros, sabiendo hacer lo bueno, But no lo many hacemos. times, us knowing what is good, what we need to do is good, we don't do it. Muchas veces nos creemos buenos, que todo lo sabemos, And many times we think that we are good and we know everything. pero lamento decirles que no somos buenos y no lo sabemos But I'm todo. sorry I have to tell you that we are not good and we don't know everything. Pero Dios eligió de nuevo una persona. But God chose another person. Eligió una persona que se llamaba Abraham. He chose a man who is called Abram. ¿Conocen la historia de Abraham? Do you know the story of Abram? Yo la encuentro increíble. I find it incredible. No hay registros que digan que Abraham conocía a Dios antes de que él le hablara. And there isn't any register there that Abraham knew God before he spoke to him. Abraham vivía en un lugar pagano. Abraham lived in a pagan place. Ur. Ur se llamaba el lugar. Was the name of the place. Entonces, y eso era un lugar donde no adoraban al Dios que nosotros adoramos. And it was a place where they did not worship the God that we worship. No seguían al Dios que nosotros seguimos. And they didn't follow the God that we follow. Tenían otros rituales, They had other rituals. adoraban a muchos dioses. They worshipped many other gods. Entonces, lo más probable es que Abraham también lo hacía. So it was probable that Abraham also did that. Pero Dios puso su mirada en Abraham. But God placed his eyes on Abraham. Y un día le dijo, And one day he told him, Abraham, toma tu familia y anda al lugar que yo te voy a he decir. told him, Abraham, take your family and go to the place that I'm telling you to go. Y esto es una locura, And this is crazy. porque era la primera vez que Abraham estaba escuchando la voz de It Dios. was crazy because it's the first time that Abraham is listening to God's voice. El Dios verdadero, el Dios real. The real and true God. Póngase a pensar si un día usted está ahí y escucha una voz que le dice, So just stop and think that you're just sitting there somewhere and then all of a sudden you hear this voice talking to you. vaya y vaya a este lugar que yo te voy a decir. Ni siquiera le dijo, anda donde yo te diga. And then the voice tells you, go to this place, but he didn't even tell him what place it was. He just says, go and I'll tell you where to go. A veces hablamos con personas que no conocemos y ni siquiera esa persona viéndola le hacemos caso. And there's a lot of times that if we talk to people that we don't know and we're talking to them, even seeing them face to face, we're not going to listen to them. Imagínense lo que habrá pensado Abraham cuando escuchó una voz de un Dios que no conocía que le dijera que fuera a ese lugar. Imagine Abraham listening to a voice that he had never heard before, and this voice is telling him to go somewhere. Él decidió creer. But he decided to believe. La decisión de Abraham fue creer. And the decision that Abraham took was to believe.
¿Cuántos de los de que están aquí están creyendo lo que Dios le está diciendo? How many of you that are here are believing what God is telling you? Y esto yo encuentro espectacular, porque no solamente le dijo, ve a este lugar, I find this incredible. He said, go to this place, sino que le dice, de ti voy a hacer una descendencia gigante. and then he tells him, and from you, I'm going to multiply mankind. ¿Alguien sabe qué edad tenía Abraham cuando Dios le dijo eso? Do you know what age he had when God told him that? Algunos historiadores dicen que Abraham tenía alrededor de 70 años cuando Dios le prometió que iba a ser de él una descendencia Some of the gigante. historians say that he had close to 70 years when God spoke to him. 70 años. 70 years. Pero había un problema de eso, But there was a problem, que él a los 70 años no tenía hijos. that at 70 he still didn't have any children. Para Abraham tiene que haber sido una locura, And for Abraham, it was probably something really crazy. pero él decidió creer. But he decided to believe. Por eso también a Abraham se le conoce como el padre de la fe. That's why people know Abraham as the father of faith. Y Dios cumplió su promesa. And God fulfilled his promise. Pero ¿qué tenía Abraham diferente a nosotros But what did Abraham have that was different from us? para ser utilizado de esa manera? To be used in that way. ¿Qué tenía de especial que nos diferencia de nosotros? What did he have that was special that differentiates him from us? Nada. Nothing. Era igual a nosotros. He was the same as us. Nosotros podemos ser igual de utilizados como fue And Abraham. we can be used just the same way as Abraham was used. Pero para eso, al igual que Abraham, debemos creer. But for that, the same as Abraham, we have to believe. Entonces pasaba el tiempo So then time went on, y no tenían hijos. and they didn't have children. Su esposa era estéril. His wife was sterile. ¿Cómo iba a pasar esto? How was this going to happen? Pasaba el tiempo, Time went on. seguían los años pasando, él seguía envejeciendo, The years kept going, and he was getting older, pero no pasaba nada. but nothing was happening. Abraham ya estaba empezando a dudar si esta promesa se iba a ser real o no. And Abraham was beginning to doubt if this promise was going to be fulfilled or not. Y esta escena me gusta mucho, And this scene, I really like it a lot. porque la Biblia dice que él estaba en su tienda Because the Bible says su he carpa. was in his tent, y él estaba pensando, and he was thinking, yo creo que esto ya no va a pasar. I don't think this is really going to happen. Dios sabía lo que estaba pensando, God knew what he was thinking, ¿cierto? Porque hay algunos atributos de Dios because God has these attributes, y uno de esos atributos es que Dios todo lo sabe. and one of these attributes is that God is all-knowing. Entonces sabía lo que Abraham estaba So pensando. he knew what Abraham was thinking. ¿Y cómo hace para animarlo, para motivarlo? And what could he do to encourage him? Yo creo, leyendo las historias de Abraham, es que Abraham era visual. I believe that, in reading the stories there, I think Abraham was very visual. Porque muchas veces Dios le dice, mira la arena. Because many times Abraham said, like, look at the sand. Abraham miraba la arena, así va a ser tu descendencia. And then he would look at the sand, and then God told him, this is how your descendancy is going to be. Y en esta escena que le estoy contando pasó lo mismo. And in this scene that I'm telling you about, the same thing happened. La palabra dice que Dios viene y le dice a Abraham, ven, The Abraham, word of God says that he said, God spoke to him and said, Abraham, come. sal de la carpa, sal de tu Come tienda. out of your tent. Y Abraham sale. So he came out, Yo me imagino los dos ahí saliendo de la carpa y Dios le dice, mira el cielo. and I imagine him coming out of his tent, and then God tells him, look at the sky. Yo me imagino un cielo estrellado, I imagine a sky full of stars, sin ninguna luz que contamine eso, without any lights that contaminate that, y Abraham mirando las estrellas. and Abraham looking at all the stars. Y Dios le dice, cuéntalas, And God tells him, count them, si las puedes contar. if you can count them. Y yo me imagino ahí a Abraham tratando de And I contarlas. can imagine Abraham trying to count, Pero no se trataba de contar cuántas estrellas habían, but it wasn't a thing of counting all the stars. sino que lo que Dios le estaba diciendo era que él iba a cumplir con lo que le But prometió. what God was telling him was he was going to fulfill the promise that he had given to Abraham. Hacer de él una nación grande. Make of him a great nation. Y cumplió. And he fulfilled that. Y tuvo su hijo, And he had his son, Isaac. Isaac. Se los presento. I'll show you him. Yeah, that's it. You remember? Isaac tuvo su familia Isaac had his family, y también tuvo un hijo. and he also had a son. ¿Cuál era el hijo? Who was the son?
Jacob, muy bien. Jacob. Very good. Y estos tres personajes aquí And these three people son conocidos como los patriarcas. are known as the patriarchs. Abraham, Abraham, Isaac Isaac, y Jacob. and Jacob. Ya estaba comenzando a hacerse realidad It was beginning to become a reality, lo que Dios le había dicho. what God had told them. Luego, Then Jacob también tuvo hijos. Jacob also had children. ¿Cuántos hijos tuvo? How many children did he have? Yo sé que ustedes saben. I know that you know. 12 sons. 12 hijos. 12 hijos, muy bien, gracias. Thank you. ¿Se saben los nombres? Do you know their names? Some of them. No sé si serán los mismos en inglés que en español, pero uno se llamaba Aser, One was, I'm not sure if it's the same in English, Asher, Simón, Simon, Gad. Gad. Yo no me lo sé de memoria, lo anoté acá atrás por si I acaso. don't know by memory, I have it written on the back. Isaacar, Issachar. ¿cuál faltarán? Neftalí, Naphtali, Zabulón, Zebulun, Rubén. Reuben. ¿Faltará alguno que usted se sabe? Are some that are missing there that you know the names? Benjamin, Joseph. Benjamín, muy bien. A ver, aquí está Benjamín. Este era Benjamín. Benjamin. Se parecía al de al lado, pero no es el mismo. He kind of looks like the one on the side, but it's not the same one. ¿Qué más? Joseph, Judah. Judah, Sí. Dan, Dan. Dan, Leví. Levi. Pero pasó algo con Leví. But something happened with Levi. Leví no se transformó en una tribu. Todos los demás fueron una tribu. Pardon. Leví no fue una tribu. Okay, all of the other ones became tribes, but Levi did not become a tribe. Y de Leví vinieron los sacerdotes. And from Levi came the priests. Cumplen un rol muy importante dentro de toda esta historia. Fulfill a very important role in all of this story. José, Joseph, pero José tampoco se transformó en una tribu. but Joseph also did not become a tribe. De aquí salieron dos tribus, From here, two tribes came out, Manasés Manasseh y Efraín. and Ephraim. Yeah. Y claro, como decían también, la tribu de Judá, And also the tribe of Judah. que también cumple un papel importantísimo They dentro also de toda esta fulfilled a historia. very important role in the story, in the history. ¿Por qué? Why? ¿Quién viene de esa tribu? Who comes from that tribe? Jesús, Jesus. la promesa de The redención. promise of redemption. Ellos fueron los patriarcas They were the patriarchs, y tenían que llegar a la tierra prometida. and they had to arrive to the promised land. ¿Ahí qué pasó? And what happened there Con uno de los hermanos, with one of the brothers? ¿a quién vendieron? Who did they sell? A José. To Joseph. Joseph. Este José. This is Joseph. Los hermanos no encontraron nada mejor que vender a José. The brothers didn't find anything better to do than to sell Joseph. Pero todo tiene un propósito. But everything has a purpose. Si a veces estamos viviendo cosas difíciles que encontramos injustas, If we're sometimes living things that are hard and we feel like they're unjust, tranquilo. just be calm. Dios tiene el control, God is in control. así como pasó con José, The way it happened with Joseph. que llegó a Egipto He arrived in Egypt, y gracias a que él llegó a Egipto estaba en una posición importante en Egipto, and thankfully that he arrived in Egypt and he got into a position, an important position in Egypt. pudo llevar a toda su familia para allá, He was able to take all of his family over there a Egipto. to Egypt. Se dice que llegaron alrededor de 70 personas. And they say that about 70 people arrived. Cuando José junto a toda su familia llegó a Egipto, eran alrededor de 70. When Joseph and all of his family arrived, they were around 70 people. Y ahí se hicieron numerosos, And there they became very numerous. comenzaron a crecer. They started growing.
eran muchísimos. and they were a lot. Y ahí Dios eligió a una persona para liberarlos de la opresión del pueblo de Egipto. And there God chose someone to help free them from the oppression that they were suffering from the Egyptians. ¿Por qué? ¿Qué pasó si ellos llegaron invitados por una persona importante de Egipto? Why? What happened? I mean, they were invited by a very important person in Egypt, Pasó el tiempo, pasaron los años, but as the time went on and the years went by, entonces José, que tenía esta posición importante, murió. and then Joseph, who had this very important position, died, El faraón, que quería a José, también murió. and the Pharaoh that liked Joseph also died, Vinieron otros gobernantes and other governors came in. que veían que este pueblo comenzaba a crecer, a They crecer. started noticing that this group, this people group, was growing and growing, Tuvo miedo, and they got afraid. tuvo temor que ellos se tomaran el poder. They were afraid that they would take over. Entonces, ¿qué hizo él? Los comenzó a tratar como esclavos. So what did he do? He started to treat them as slaves, Los empezó a tratar mal. and he started treating them bad. Por eso ellos estaban clamando por alguien que los liberara de esa opresión. That's why they were crying out for somebody to be able to free them of this situation. Y lograron salir. And they were able to leave. ¿A través de quién? Through who? De Moisés. Muy bien. Very good. Les presento a Moisés. Aquí estoy haciendo Present to you un Moses. spoiler. No sé si se dice spoiler también aquí. Giving a hint of what's going to happen there in the picture. Estoy dando un adelanto ahí de Moisés. So it's a little bit of a hint of Moses. Moisés fue quien logró sacarlos con la ayuda de Dios. So Moses was the one who was able to get them out with God's help. Y ahí pasaron hartas cosas importantes. And a lot of important things happened then. Otro dato importante también que llegaron 70 personas, pero después se fueron 600.000 solamente hombres. And so one of the important things is that 70 people arrived to Egypt, but let me see the number here. 600,000 men, just counting the men, left Egypt. Eso está en Éxodo 12:37, por si That's usted después in lo quiere Exodus buscar. 12:37 if you want to look it up. O sea, entraron a Egipto 70 personas, So arriving into Egypt, 70 people arrived. una familia de 70 personas, y cuando se fueron A family of 70 arrived there. eran 600.000 solamente hombres, sin contar mujeres ni When they niños. left, there was 600,000 just men who left, not including women and children. Y cuando Dios saca al pueblo de Egipto, So when God takes his people out of Egypt, pasaron varios milagros, many miracles happened. las plagas, The plagues, sobre todo, ¿cierto? Convirtió el agua en sangre, when he changed the water into blood, la zarza ardiente. the burning bush. ¿Y qué quería mostrar Dios con esto? What did God want to show with this? Varias cosas. Several things. Que Él, Dios, nuestro Dios, está sobre los otros dioses. That God, our God, is above all the other gods. Que Él tiene el control sobre la naturaleza. And he has control over the nature. Que Dios es protector. And that God is a protector. Nuestro Dios es un Dios Our protector. God is a protector. Que Él es proveedor And that he provides. y Él cuida a su pueblo And he takes care of his people. y responde a su clamor. And he responds, he answers their cry. Dígame si eso no es algo lindo, algo bonito de And tell parte me de nuestro if Dios. that's not something beautiful on God's part. Los egipcios tenían miles de dioses, ninguno les pudo hacer eso. Egyptians had thousands of gods and none of them could do this. Y cuando salieron de Egipto con Moisés, So when they left Egypt with Moses, Dios les da la ley. God gives them the law. Sí, voy a ponerlo acá igual. ¿Qué decía estas tablas de la ley? And what Las did piedras. these tablets say? What law was on it? Los mandamientos. The commandments. Moisés sube So Moses goes up al monte to the mountain y se encuentra con Dios. and encounters God. Y la Biblia dice que Dios mismo escribió las tablas. And the Bible says that God himself wrote the laws on the tablets. Moisés estaba teniendo su tiempo con Dios Moses was having his time with God,
Y mientras eso pasaba, And while that was happening, el pueblo que había vivido todos estos milagros, this people that had lived all of these miracles que habían vivido cosas increíbles con Dios, and that they had been experiencing incredible things with God, pedían que les hicieran un ídolo asked that they make an idol a quien ellos pudieran adorar, who they could worship, un falso Dios. a false God. Aarón, el hermano de Moisés, ayudó a hacer eso. Aaron, Moses' brother, helped make this. Alguien que había vivido todos los milagros junto con el pueblo se puso a construir un ídolo falso, un Someone Dios who falso. had lived all these miracles with his brother just was helped to build this idol. Y a veces nosotros esto lo encontramos como algo, wow, increíble, ¿cómo pudieron hacer eso? And then sometimes we think, oh wow, this is incredible. How could they do something like that? Pero a veces de una u otra manera nosotros comenzamos a adorar a otros dioses, But a hacer otras cosas. in some ways, in different ways, we start worshiping other gods. Dios les dio las tablas, So God gave them the commandments, la ley, the law, las tablas de la ley the tablets with the law, a la cual ellos tenían que obedecer. the ones they had to obey. Y dentro de todo este tiempo también pasa algo increíble, algo muy, muy bueno. And during this time, something incredible happened, something really good. Desde la caída, From the fall, Dios, aún siendo omnipresente, estaba en todas partes, God being omnipresent, being all over, no estaba en un lugar específico. He wasn't in one specific place. Pero en este tiempo, But at this time, Dios iba a estar en un lugar específico. God was going to be in a specific place, Se van la ovejita ahí. El tabernáculo. the tabernacle. El tabernáculo era donde Dios iba a estar. La Tabernacle presencia, was where God's presence was going to be. la presencia misma de Dios iba a estar en ese lugar. God's presence was going to be in this place. Y hubo todo un sistema de sacrificio And then there was a whole system of sacrifices donde había que matar a los animales. where you had to kill the animals. Entonces, el pueblo en ese momento, por lo general, eran ganaderos. So then the people there were mostly ranchers, I guess. Tenían animales, They were ovejas, animals, sheep, herders, shepherds. Entonces, ¿qué pasaba con este sistema sacrificial? ¿Qué quería enseñar Dios con este So then sistema? what was God trying to teach them with this system of sacrifices? Porque ¿qué tenían que hacer? Because what did they have to do? Sacrificar a un animal. They had to sacrifice an animal. Tenía que haber sangre. There had to be blood. Pero el animal no podía ser cualquier animal. But the animal couldn't be just whatever animal. Tenía que estar perfecto, It had to be perfect, sin mancha. without any stains. Y con esto también Dios estaba haciendo alusión a algo que iba a venir después. And with this, God was talking about what was going to come later. Entonces, ¿qué quería enseñarle Dios al pueblo con So esto? what did God want to teach the people through this? Que el pecado era costoso, That sin was costly. que el pecado costaba. That sin was going to cost a lot. Porque si a la oveja le faltaba un pie, Because if the sheep was missing a leg, no podían sacrificarlo. couldn't sacrifice it. Si a la ovejita le faltaba un ojo, If the sheep was missing an eye, no podían they sacrificarlo. couldn't sacrifice it. Tenía que estar perfecto. It had to be perfect. Entonces estos ya están descartados. So all of these we had to take out. No nos sirven. They don't help, they don't work. Si le faltaba una oreja a la oveja, If he was missing an ear, no podían they sacrificarlo. couldn't sacrifice him. ¿Y para qué tenían que sacrificarlo? And to be able to sacrifice it, Tenían que sacrificarlo para el perdón de pecados. they had to sacrifice it for the forgiveness of sins. Entonces la oveja tenía que estar perfecta. So the sheep had to be perfect. Entonces yo iba, pecaba, So that, pardon. yo pecaba, So I would sin. entonces tenía que ir a mi rebaño, I had to go to my flock. Thank you. tomar a la oveja perfecta Take the perfect sheep y sacrificarla. and sacrifice it. Entonces, ¿qué pasaba iban quedando menos ovejas? So then what was happening? Less and less sheep were available. Esto también tenía un costo. This was also Ellos had a podían cost. vivir de eso. Entonces, si volvía a pecar, So if they sinned again, tomaba otra ovejita perfecta I had to take another perfect sheep y and la sacrifice it. sacrificamos. And sacrifice it.
El pecado era costoso. Eso era lo que Sin Dios was quería enseñar costly, con and that was esto. what God was trying to teach them. ¿Y quiénes podían hacer esto? And who could do this? Los sacerdotes, los que venían de la tribu de Leví. The priests, the ones that came from the tribe of, or from Levi. Pero no cualquier sacerdote, sino que el sumo sacerdote que vestía más o menos como esta persona. Not just any of the priests, it had to be the high priest. Tenían una vestimenta And he had a especial, special dress. no podía ser cualquiera. Wardrobe, it couldn't be just anybody. Tenía que venir de la descendencia de Aarón, It had to come from Aaron's descendancy, de la tribu de Leví. from the tribe of Levi, or from Levi. Entonces, So then, ellos tenían que ir con todo eso, ir moviéndose, they had to go with all of this stuff, they had to be moving, porque tenían que llegar a la tierra prometida. because they had to get to the promised land. ¿Cuál era la tierra prometida? And what was the promised land? La tierra de Canaán, The land of Canaan, ¿cierto? right? Para que se cumpliese lo que Dios había hablado. So that God could fulfill what he had talked about. Entonces, con Moisés adelante, siguieron avanzando. With Moses in front, they continued going forward. Fueron a investigar aquí, And they went to investigate here, a esta tierra, the land. si estaba buena, si to estaba see if the bien, land was estaba good, mal. If it was bad, Mandaron a los espías. they sent the spies. Ahí también hay una historia con eso. There's another story with that. Josué y Caleb, Joshua and Caleb más otros espías, and other spies, llegaron a este lugar, they arrived to this place. vieron They saw it, y todos se asustaron porque habían gigantes. and all of them got scared because there were giants. La tierra era buena, como Dios había dicho, The land was good, like God had said it would be, pero se intimidaron. but they got intimidated. Aún Dios hablándole Even God speaking to them que fueran a esa tierra a conquistarla, to go conquer that land, se asustaron y se intimidaron. they got scared and they got intimidated. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos escuchado a Dios I don't know how many of us here have at one time listened to God que hagamos algo, to do something, pero nos asustamos but we get scared y nos intimidamos. and we get intimidated. Aún Dios hablándonos, Even God speaking to us, como lo que pasó ahí. like what happened there. Luego de esto, Then from there, solamente dos personas, que fue Josué y Caleb, only two people, which was Joshua and Caleb, dijeron que era la tierra que fluía leche y miel, they said this was the land flowing with milk and honey, que tenían que llegar a ese lugar. and they had to get to that land. Entonces Josué, después que Moisés murió, Josué fue quien tomó el mando. So then after Moses died, then Joshua is the one who took the place of the leader. Lograron llegar a la tierra prometida. And they arrived at the promised land. Y con Josué al mando, And with Joshua at command, nuevamente again, pasa una situación con unos espías. another situation happens with some spies. Entonces ahora envían a dos espías solamente. So now they only send two spies. No dice quiénes eran. La Biblia no dice quiénes eran esos espías, It doesn't say who the spies were, pero ellos fueron but they went. y entraron a esta tierra And prometida, they entered this promised land donde estaban los gigantes. where the giants were. ¿Y qué hicieron ellos? Vieron esto And what did they do? They saw this y se escondieron en una casa, and they hid in a house. se escondieron en un lugar And they hid in a place donde vivía Rahab. where Rahab lived. ¿Han escuchado eso? Have Esa, you heard esa that? parte de la Have you historia. heard of that story? Rahab, una prostituta, Rahab, a prostitute, fue quien los acogió y los cubrió. is the one who took them in and hid them. Entonces ellos llegaron, ella los cubrió y ella les dijo a estos espías They arrived and she took care of it and she protected them and she told the spies que la gente tenía miedo de que ellos llegaran ahí. that the people were afraid that I'm sorry, that the people were afraid that they would come. ¿Qué significaba eso para los espías? So what did that mean to the spies? Que iba a ser fácil conquistarlo. That it was going to be easy to conquer them. Llegaron con estas noticias So they arrived with this news y fueron. and they went. Y ahí es cuando dan las vueltas, tocan las trompetas. And that's when they go around and they sound the trumpets. Yo no sé por qué no han hecho una película de esto, I don't know why they haven't made a movie of this. porque estaría muy buena, Because it would be good. tocando las trompetas, los muros cayendo, Sounding the trumpets and the walls falling down.
Y ellos entrando, and them coming in, conquistando, conquering, porque Dios le había dicho que hicieran eso. because God told them to do that. Y la conquistaron. And they conquered it. Y en todo este tiempo, And in all of this time, Dios era su rey. God was their king. Todos los otros pueblos tenían un rey. All the other people groups had their king, Ellos no. but not them. Su rey era Dios. Their king was God. Pero Dios sí levantó jueces. But God did raise up judges. Aquí están los jueces. Here are the judges, Como Sansón, like Samson, muy conocido por todos, well known by everybody. él fue un rey. He was a king. Y ahora And now vamos a hacer un break we're going to take a break, de 10 minutos a 10-minute break, y regresamos. and we'll